Frankie Gámez está preso en Arizona. Tiene 76 años, lleva casi 30 años encerrado y su salud se está apagando dentro del Arizona State Prison Complex, Unidad Barchay, en Buckeye, Arizona. Las personas que han mantenido contacto con él en los últimos años dicen lo mismo. Su movilidad es limitada. La atención médica es insuficiente. El paso del tiempo dentro de una prisión sin los recursos adecuados ha cobrado lo que siempre cobra. Y afuera, en los estadios de béisbol del Pacífico mexicano, su voz sigue sonando cada temporada. La gente la corea. Nadie sabe su nombre. Esa imagen es el punto de partida de todo lo que estás por escuchar. Porque Frankie Gámez no es un músico cualquiera que terminó mal. Es el fundador de los Abson, uno de los 3 pilares sobre los que se construyó el rock mexicano. Es el hombre que grabó 180 canciones, que llenó escenarios en México y Estados Unidos durante casi 20 años, que armó desde cero una banda que no sabía tocar y la convirtió en una leyenda nacional. Y es también el hombre que hoy no aparece en ningún documental, en ninguna plataforma digital, en ningún homenaje oficial de la industria que ayudó a construir. Antes de hablar del presente hay que hablar del origen. Porque para entender la dimensión de lo que se perdió hay que entender primero la dimensión de lo que existió. Y lo que existió con Frankie Gámez no tiene comparación fácil en la historia del rock nacional. No estamos hablando de alguien que tuvo un par de éxitos en la radio y después desapareció. Estamos hablando del arquitecto de un sonido completo. De un hombre que sin escuela formal de música, sin contactos en la industria, sin dinero y desde uno de los rincones más alejados del centro cultural del país, construyó algo que todavía hoy, 60 años después, sigue sonando. Eso es lo que está encerrado en Arizona. Eso es lo que se está apagando en silencio mientras la industria que se benefició de su trabajo actúa como si nunca hubiera existido. Y esa historia, la historia completa de Francisco Gámez García, desde el pueblo rural de Sonora donde nació hasta la celda de Arizona donde envejece, es la que vamos a contar hoy con todos sus detalles. Con todas sus contradicciones y con todas las preguntas que todavía no tienen respuesta. Porque Frankie Gámez merece que alguien la cuente. Y tú mereces escucharla completa. De escenario a celda. De aplausos a silencio. Esto es la historia real de Frankie Gámez y lo que estás por descubrir te va a dejar impactado. Para entender a Frankie Gámez hay que entender primero el lugar donde nació. No una ciudad. No un pueblo con nombre conocido en los mapas que la gente maneja. Un lugar llamado el Barrigón de Nacosari de García, en el estado de Sonora. Un pequeño asentamiento rural donde la economía giraba alrededor de la minería y la ganadería y donde las opciones para un joven con inquietudes artísticas eran prácticamente inexistentes. No había academias de música. No había escuelas de arte. No había industria cultural de ningún tipo. Había tierra, trabajo duro y la frontera al norte, visible en el horizonte como una promesa o como una amenaza, dependiendo del día. Como tantas familias de esa región en esa época, los Gámez emigraron. Se movieron hacia Agua Prieta, la ciudad fronteriza sonorense que colinda directamente con Douglas, Arizona. Ese movimiento, que en el momento fue simplemente una decisión de supervivencia económica, resultó ser el factor que lo cambió todo para Francisco Gámez García. Porque Agua Prieta no es una ciudad común. Es una ciudad atrapada entre dos culturas, entre el norte mexicano y el sur estadounidense, donde el español y el inglés se mezclan en la misma conversación, donde la radio del otro lado de la barda llega con la misma claridad que la del lado mexicano y donde un joven con oído musical podía absorber 2 mundos al mismo tiempo sin moverse de su colonia. Frankie absorbió todo. A los 8 años ya tocaba la guitarra. No porque alguien lo hubiera inscrito en clases. No porque hubiera un maestro que lo guiara. Lo hacía porque tenía un talento natural que no necesitaba instrucción formal para manifestarse. A los 10 años ya formaba parte del mariachi juvenil Los Aguiluchos. Entre los 11 y los 13 tocó el bajo sexto en conjuntos norteños. Y a los 15 años estaba perfeccionando el requinteo en guitarra eléctrica, ese instrumento que después se convertiría en su sello personal dentro de los Abson y que ningún otro músico del grupo dominaba como él. Hay un detalle en la historia de Frankie Gámez que dice mucho de quién era desde joven. Era admirador de Frank Sinatra. No de los músicos locales, no de las figuras del mariachi o de la música norteña que dominaban el ambiente de Agua Prieta. De Frank Sinatra. Y quiso que su nombre fuera Frank en homenaje al cantante americano. Fue al registro civil a pedirlo. Lo más que aceptaron fue el cambio a Francisco.
De ahí en adelante, por decisión propia, se hizo llamar Frankie para todo, para lo personal y para lo artístico. Un apodo que no le dieron, que él mismo tomó. Ese detalle lo resume. Era un hombre que desde muy joven sabía lo que quería y buscaba la manera de conseguirlo aunque el camino no fuera directo. A finales de 1959, Frankie Gámez tenía 14 años y una idea. No tenía dinero. No tenía contactos en la industria. No tenía un estudio de grabación ni una disquera interesada. Lo que tenía era claridad sobre el sonido que quería crear y la capacidad de convencer a otros de que podían crearlo con él. Esa combinación, talento más determinación más capacidad de liderazgo, es exactamente lo que hizo falta para que nacieran los Abson. Y los tres elementos vinieron de Frankie. El grupo se formó junto a los hermanos Arturo y Francisco Durazo Barraza, Raúl Hernández el Cubano Cota, José Luis Lichi García y Gilberto Maldonado. Hay un dato en la historia de esa formación que la mayoría de la gente no conoce y que es fundamental para entender el peso real de lo que Frankie aportó. Cuando el grupo se formó, varios de sus integrantes no sabían tocar sus instrumentos. No es una exageración. Francisco Durazo no sabía tocar la batería. Arturo Durazo no sabía tocar la guitarra armónica. Fue Frankie el que les asignó los instrumentos. Fue Frankie el que les enseñó a tocarlos. Fue Frankie el que diseñó los ensayos, extenuantes y repetitivos, sin atajos, hasta que el sonido que él tenía en la cabeza saliera de los instrumentos de los demás. El nombre del grupo tiene su propia historia. Fue el locutor Ricardo Rivas de la estación CF de Agua Prieta quien sugirió usar las iniciales del municipio, Agua Prieta Sonora. La mamá del locutor completó la palabra con Boys y así nacieron los Abson Boys. El primer trabajo fue amenizar una fiesta de 15 años. Cobraron lo que pudieron y lo reinvirtieron en seguir ensayando. Después vinieron las presentaciones en el Silver Dollar y el Copacabana de Agua Prieta. Venus pequeños, locales, nada que anunciar a lo que venía. Pero el sonido que estaban construyendo era diferente a todo lo que se escuchaba en la región y la gente lo notaba. La decisión que lo cambió todo fue moverse hacia la Ciudad de México. No fue una decisión fácil ni cómoda. El camino fue duro desde el principio. El auto con el que salieron se descompuso en Ciudad Obregón. El resto del trayecto lo hicieron en camiones, casi sin dinero, pasando hambre de ciudad en ciudad, tocando donde podían para sobrevivir el viaje. En Culiacán se incorporó Leopoldo Polo Sánchez, un joven de 14 años que resultó ser un vocalista extraordinario y que más adelante tendría su propio capítulo en esta historia. Finalmente llegaron al Distrito Federal. Tocaron la puerta de la disquera Peerless. Y consiguieron el contrato. El rock fronterizo acababa de llegar a la capital. Lo que los Abson construyeron entre 1959 y 1967 no tiene parangón fácil en la historia del rock mexicano. Junto a los Locos del Ritmo y los Teen Tops, el grupo de Frankie Gámez es considerado uno de los tres pilares sobre los que se fundó el rock en este país. Pero hay una diferencia fundamental entre los Abson y los otros dos grupos que vale la pena nombrar, porque esa diferencia explica por qué su sonido era único y por qué ninguna banda de la capital podía replicarlo. Los Locos del Ritmo y los Teen Tops venían de la Ciudad de México. Crecieron en el centro cultural y económico del país, con acceso a estudios de grabación, a productores, a la infraestructura de la industria. Su rock era urbano, pulido, influenciado por el rock and roll americano filtrado a través de la sensibilidad capitalina. Era excelente música. Pero era música de ciudad. Los Abson venían de la frontera. Venían de Agua Prieta, Sonora, de un lugar donde el rock estadounidense no llegaba filtrado sino directo, donde la radio de Arizona sonaba con la misma nitidez que la radio mexicana. Donde los jóvenes crecían entre dos identidades y el resultado de esa mezcla tenía un filo, una textura, una energía que no existía en ningún otro lugar del país. Ese sonido era el que Frankie había absorbido desde los 8 años. Ese sonido era el que había construido en los Abson. Y cuando llegaron a la capital, el público lo sintió de inmediato. La caravana Corona los llevó por todo el país. Los escenarios se llenaban. La radio los programaba. Las disqueras querían sus grabaciones. Frankie Gámez, con su voz grave y su dominio del requinto eléctrico, era el centro de todo. Vocalista, arreglista, líder musical. El cerebro del grupo. El que le daba identidad a cada canción y el que convertía un tema en algo que la gente no podía dejar de escuchar. En 8 años con los Abson grabaron más de 90 canciones.
Canciones que todavía hoy suenan en las fiestas, en los estadios, en las plataformas digitales. Canciones que la gente corea sin saber el nombre del hombre que las cantó. Hacia 1967, los Upson estaban en la cima. 8 años de trabajo, 90 canciones grabadas, escenarios llenos, un nombre reconocido en todo el país. Y fue exactamente en ese momento, cuando todo parecía sólido, cuando Frankie Games propuso algo que partió al grupo en dos y que a 40 años de distancia sigue siendo el punto de quiebre que define toda su historia. La propuesta era simple desde el punto de vista de Frankie. Cambiar el nombre del grupo a Frankie y los Upson. La lógica detrás era la que él consideraba una realidad objetiva. Él era la figura central. Su voz era el elemento que definía el sonido del grupo. Su trabajo como arreglista y líder musical era lo que mantenía la calidad de las grabaciones. Quería que el nombre reflejara eso. Que cuando la gente comprara un disco o fuera a un concierto, supiera exactamente quién era la figura principal detrás de lo que estaba escuchando. La propuesta fue rechazada de manera inmediata y contundente. El único integrante que la respaldó fue Raúl el Cubano Cota, el bajista. Nadie más. Lo que siguió fue la ruptura definitiva. Frankie Games y el Cubano Cota salieron del grupo. De un día para el otro, los Upson se quedaron sin su vocalista fundador, sin su requintero y sin su bajista. Y Frankie Games se quedó sin el grupo que él mismo había fundado, que él mismo había armado, al que él mismo había enseñado a tocar. Pero la ruptura no fue solo emocional ni solo profesional. Fue económica y legal de una manera que Frankie probablemente no midió en ese momento. Las canciones que había grabado con los Upson, los temas que había convertido en éxitos con su voz, no le pertenecían a él individualmente. Pertenecían al grupo como entidad, a los contratos con la disquera. Si salía a tocar en solitario o con otro nombre, no podía presentarse como el hombre que cantó Fue en un café o Por eso estamos como estamos con la misma naturalidad con que lo había hecho adentro del grupo. El repertorio que lo había hecho famoso estaba atado al nombre del que había salido. Y construir un nuevo repertorio desde cero con el mismo impacto no le funciona a cualquiera. Cuando Frankie Games salió de los Upson en 1967, los que se quedaron buscaron reemplazarlo. Pusieron a diferentes vocalistas a interpretar las canciones que Frankie había creado. Cantantes con talento, pero con una instrucción que los condenó desde el principio. Los pusieron a imitarlo. No a desarrollar su propio estilo. A imitar el de Frankie. Y eso, como el propio Frankie lo analizó años después desde la distancia, fue el error que los acabó. Ninguno de esos nuevos vocalistas logró el éxito que había tenido el grupo cuando Frankie cantaba. Los Upson siguieron existiendo, siguieron grabando, pero algo se había roto en el sonido que la gente no podía nombrar pero sí podía sentir. Lo que duele en particular de esta parte de la historia es la paradoja que generó. Los Upson continuaron con el nombre. Las canciones de Frankie continuaron siendo parte de su repertorio. Y cuando la gente escuchaba esas canciones en la radio, cuando bailaba esos temas en las fiestas, pensaba en los Upson como nombre, no en Frankie Games como persona. El trabajo de Frankie seguía existiendo. Frankie había desaparecido del crédito. Era como si todo lo que había construido continuara funcionando pero sin él adentro. Pero Frankie Games no se quedó quieto. En 1966, antes de que la ruptura se formalizara, viajó a Nogales, Sonora, para hacer una presentación como solista. Ahí estaba tocando un grupo llamado Los Arcs, formado por músicos nogalenses con historial en la escena regional. Frankie los escuchó esa noche, vio el potencial, los convenció de irse de gira con él recorriendo el Pacífico mexicano hasta llegar al Distrito Federal. Llegaron a Peerless, hicieron un demo y los contrataron de inmediato. El nuevo grupo quedó como Frankie y los Matadores. Esta vez el nombre llevaba el suyo adelante. Esta vez no habría discusión sobre quién era la figura central. Y el éxito regresó. Con los Matadores, Frankie grabó otras 90 canciones entre 1967 y 1973. La canción que los hizo famosos a nivel nacional fue Conozco a los dos, un clásico que las generaciones que vivieron esa época siguen reconociendo hasta hoy. También Me estás cotorreando y Adiós María formaron parte del repertorio que los mantuvo en la escena durante esos 6 años. Frankie Games había demostrado que podía reconstruirse solo. Sin el nombre de los Upson, con su voz y su talento como única carta. La segunda cima era real. Los años 70 llegaron y con ellos un cambio en el panorama musical mexicano que afectó a toda la generación de Frankie Games de una manera que ninguno de ellos pudo frenar.
El rock fronterizo que había dominado la década anterior fue perdiendo espacio frente a nuevas tendencias. Las disqueras empezaron a apostar por otros sonidos, por artistas más jóvenes, por géneros diferentes. La balada romántica tomó los primeros lugares de la radio. La música grupera empezaba a crecer en el norte. El rock de los 60 quedaba cada vez más asociado a una época pasada. Para 1973, Frankie y los Matadores se habían disuelto. Y Frankie Gámez entró en la etapa que para muchos músicos de esa generación significó el comienzo del olvido. La vida del músico itinerante. Giras pequeñas. Presentaciones en eventos locales. Tocadas en ferias y centros nocturnos de ciudades fronterizas. Sin el respaldo de una disquera grande, sin el impulso de los Matadores en su momento de pico, sin el nombre de los Abson detrás, Frankie fue quedando cada vez más lejos del centro de la industria. No desapareció de golpe. Ese es el detalle que hay que entender. Fue un proceso lento, gradual, como le pasa a casi todos los que la industria decide que ya no son útiles. Un día eres la voz que todos quieren en su escenario. Al siguiente ya nadie te llama con la misma urgencia. Después las llamadas se espacian. Después dejan de llegar. Y para finales de los años 80, Frankie Gámez era un nombre que las nuevas generaciones no conocían y que las generaciones anteriores recordaban con nostalgia pero sin ningún poder para reactivar su carrera. Es el patrón clásico del músico que construyó algo grande pero que no pudo construir la estructura que le permitiera sobrevivir cuando el éxito se enfriara. La industria no protege a sus figuras. No tiene memoria institucional para los que ya no venden discos. Frankie había dado 20 años de trabajo, 180 grabaciones, escenarios llenos en 2 países. Y cuando la marea bajó no había nadie del lado de la industria que extendiera la mano. Solo quedaban las presentaciones que pudiera conseguir solo. De ciudad en ciudad. Con lo que hubiera. Y así llegó a los años 90. Músico itinerante, viviendo entre la frontera y las ciudades del sur de Arizona, donde todavía había comunidades mexicanas que recordaban su voz. En los años 90, Frankie Gámez vivía entre México y el sur de Estados Unidos como muchos músicos fronterizos de su generación. Su esposa Norma Oseguera estaba a su lado. Hacía presentaciones con su banda en ciudades como Tucson, Arizona, donde había una comunidad mexicana que todavía recordaba su nombre y que llenaba los venues pequeños donde tocaba. Era una vida modesta pero era una vida. Era música. Era lo único que Frankie Gámez había hecho desde los 8 años. Y fue en ese contexto, en esa dinámica de músico en gira hospedado en casas de fans, donde en 1992 y 1993 se produjeron los hechos que lo destrozaron. Una familia de Tucson, fanática del grupo desde los años 60, invitó a Frankie y a sus músicos a quedarse en su casa durante una estancia en la ciudad. Lo que pasó dentro de esa casa es el centro de un debate que sus seguidores llevan 30 años sosteniendo. Porque lo que surgió fue una denuncia por abuso sexual que puso a Frankie Gámez en el centro de un proceso judicial americano que él siempre, hasta el día de hoy, ha negado de manera absoluta y contundente. Quiero decirles que he sido inocente desde el principio. Eso no lo dijo en privado. No lo susurró entre amigos. Lo dijo frente al tribunal. Frente al juez. Frente al jurado. Con las cámaras del Tucson Citizen documentando cada palabra. El primer juicio terminó con un jurado que no pudo llegar a un veredicto. Empate. 12 personas que escucharon toda la evidencia, todos los testimonios, todos los argumentos de la fiscalía y de la defensa, y no pudieron ponerse de acuerdo. Ese dato es fundamental. No es un detalle menor. Un jurado dividido significa que la prueba no era una pared sólida. Significa que había dudas reales entre las personas encargadas de decidir. Frankie quedó en libertad bajo una fianza de $25,000 que su familia pagó. Y el segundo juicio quedó programado para una fecha futura. Hay algo en el testimonio del guitarrista Luis López que no puede ignorarse cuando se cuenta esta historia con honestidad. López era músico de la banda. Estuvo en esa casa en Tucson durante las fechas en que supuestamente ocurrieron los hechos. Y lo que declaró frente al juez no fue una defensa vaga ni un testimonio de lealtad ciega. Fue una acusación directa con nombre y motivación. López declaró que la madre del supuesto agraviado quería ser manager de la banda. Que exigía parte de las regalías de una grabación. Que cuando no consiguió lo que buscaba, usó la denuncia como arma. Y fue más lejos. Declaró que esa misma mujer lo amenazó a él directamente.
que le dijo que si no cooperaba con la acusación lo denunciaría también. Fue todo por dinero, dijo López frente al juez. Eso está en el registro del juicio. No es una versión inventada por seguidores. No es una teoría de fans en redes sociales. Es el testimonio de un testigo presencial bajo juramento en un tribunal de Estados Unidos. El jurado dividido del primer juicio refleja exactamente esa duda. La evidencia no era suficiente para que 12 personas votaran de manera unánime por la culpabilidad. Y con ese contexto, con ese empate, con ese testimonio sobre motivaciones económicas y amenazas, Frankie Gámez esperaba el segundo juicio en libertad condicional. Entonces tomó la decisión que selló su destino. Se fue. Se trasladó a Hermosillo, Sonora, sin autorización judicial, incumpliendo las condiciones de su libertad y dejando atrás la fianza de $25,000 que su familia había pagado. El sistema judicial estadounidense leyó ese movimiento de una sola manera: fuga. Y desde ese momento Frankie Gámez pasó a ser un prófugo de la justicia americana. La decisión más cara de su vida. No en dólares sino en años. En décadas. En todo lo que le quedaba por vivir. La defensa que intentó presentar su abogada después de la fuga era comprensible como argumento humano pero imposible de sostener legalmente. El planteamiento era que Frankie no comprendía bien el sistema judicial americano. Que no entendía completamente que debía regresar para el segundo juicio. Que la barrera del idioma y el desconocimiento del proceso lo habían llevado a tomar una decisión sin entender sus consecuencias reales. Ese argumento fue destruido en la sala del tribunal de una manera que no dejó espacio para la duda. La fiscal llamó a declarar a la propia defensora pública que había representado a Frankie en ambos juicios. Carol Beatles testificó bajo juramento. Dijo que Frankie estaba presente en la sala cuando se fijó la fecha del segundo juicio. Que sí sabía. Que sí entendía. Que tomó la decisión de irse a sabiendas de lo que implicaba. Un testigo de la defensa que se convirtió en el argumento más devastador de la fiscalía. La abogada de Frankie destruyó la única defensa que le quedaba sin quererlo. En julio de 1994, con Frankie en México y sin comparecer, se celebró el segundo juicio. Fue condenado en ausencia. Ya no hacía falta que estuviera presente. La condena era un hecho. Solo faltaba que alguien lo trajera de vuelta para ejecutarla. Y la madre del supuesto agraviado se encargó de que eso pasara. Emprendió una campaña que duró años. Repartió volantes. Contactó políticos. Presionó a funcionarios de ambos lados de la frontera. Y en un movimiento que en ese momento fue considerado sin precedentes, las autoridades mexicanas cooperaron. Frankie Gámez fue arrestado en México y extraditado a Arizona. El Tucson Citizen documentó que fue uno de los primeros ciudadanos mexicanos extraditados de México a Estados Unidos para enfrentar cargos criminales. Uno de los primeros. Un caso histórico en el peor sentido posible. La noche que lo arrestaron era una noche común. Frankie tocaba donde podía, trataba de reconstruir algo después de años de desgaste. Y de esa noche común salió esposado rumbo a Tucson para enfrentar una condena que ya estaba dictada desde 2 años antes. El día de su sentencia, Frankie Gámez entró a la sala del tribunal vistiendo un mono naranja de prisión. Levantó las manos esposadas. Extendió 2 dedos en dirección a su familia y sus amigos que estaban sentados en las butacas del fondo. Y antes de que el juez leyera la sentencia pidió hablar. Le dieron el espacio. Y dijo lo mismo que había dicho desde el principio. Yo quiero decirles que he sido inocente desde el principio. El 29 de mayo de 1996, el juez Howard Antman del Tribunal Superior del Condado de Pima en Tucson, Arizona, condenó a Francisco Gámez García a 92 años de prisión. La pena máxima posible por los cargos. Al dictar la sentencia el juez no dejó lugar a interpretaciones. Dijo que Frankie Gámez había demostrado un desprecio abierto por el sistema de justicia y por el bienestar de su propia familia al incumplir la fianza y huir. Se rió del sistema de justicia, dijo el juez textualmente. Su esposa Norma y su hermana hablaron durante el proceso de sentencia pidiendo la pena mínima de 72 años. Su abogada Laurie Penison anunció que apelaría. Nada alcanzó. El juez aplicó el máximo. 92 años. Frankie tenía 50 años el día de su sentencia. Las matemáticas son brutales. A los 50 años, una condena de 92. Eso no es una condena. Es una ejecución en cámara lenta. Es morir adentro con fecha abierta.
Frankie Gámez, la voz de los Abson, el fundador del rock fronterizo mexicano, el hombre que había grabado 180 canciones, fue trasladado al Arizona State Prison Complex para cumplir una condena que matemáticamente nunca va a terminar en libertad. El hombre que a los 8 años tocaba guitarra en Nacosari. El que a los 15 perfeccionaba el requinto eléctrico en Agua Prieta. El que armó los Abson desde cero y los llevó de una fiesta de 15 años a los escenarios nacionales. Entró a esa prisión y no ha salido desde entonces. Desde 1996 el nombre de Frankie Gámez desapareció del relato oficial de la música mexicana con una eficiencia que la industria solo logra cuando realmente quiere borrar a alguien. No aparece en los documentales sobre el rock nacional de los años 60. No forma parte de las discografías que las plataformas digitales asocian con los Abson. Los críticos y académicos que escriben sobre el rock fronterizo mexicano lo mencionan de pasada, si acaso, como el vocalista original que salió del grupo en 1967, sin agregar nada más. Como si su historia terminara ahí. Como si lo que vino después no existiera. Pero lo que hace a este olvido particularmente cruel no es que su nombre haya desaparecido. Es que su trabajo no desapareció. Su música sigue sonando. El grito de apertura que retumba en los estadios de béisbol del Pacífico mexicano cada temporada es un fragmento de lo que él grabó con los Abson. Las generaciones que bailan esas canciones en las fiestas no saben quién las cantó. La voz que escuchan no tiene nombre para ellos. El nombre se eliminó del relato, pero el sonido quedó. Y ese es el tipo de borrado más perverso. Aquel en que el trabajo existe y el trabajador no. Los Abson siguen existiendo. Pancho Durazo y José Luis Lichi García lideran una versión del grupo que hace presentaciones en México y el sur de Estados Unidos. Las canciones que Frankie cantó, los temas que convirtió en éxitos con su voz, siguen siendo parte de ese repertorio. El legado de Frankie Gámez existe y genera dinero y genera aplausos. Frankie Gámez no existe. Esa es la paradoja más cruel de toda esta historia. De pionero a desaparecido. De fundador a exintegrante que nadie nombra. La industria del espectáculo mexicano tiene una historia larga de hacer exactamente esto y con Frankie Gámez lo hizo con una minuciosidad particular. Ninguna asociación de músicos mexicanos ha dicho una palabra pública por él. Ninguna disquera. Ninguna figura pública de la industria. Nadie del mundo del espectáculo mexicano ha levantado la voz por el hombre que fue uno de los fundadores de su propia historia. El silencio de la industria es tan ensordecedor como la condena del juez Sandman. Hoy, en 2026, Frankie Gámez tiene 76 años y lleva casi 30 años preso en Arizona. 30 años. El hombre que entró a esa prisión a los 50 no es el mismo que existe hoy. 30 años de encierro sin los recursos médicos adecuados, con la salud deteriorada y con la movilidad reducida que trae el paso del tiempo en esas condiciones, han cobrado lo que siempre cobran. Las personas que han mantenido contacto con él confirman que su estado físico es delicado. Que la atención médica ha sido insuficiente para sus necesidades. Que el deterioro es visible. Su único contacto real con el mundo exterior es su esposa Norma Oseguera, que no lo abandonó ni cuando todo se derrumbó, ni cuando la industria se alejó, ni cuando el sistema lo enterró. Norma ha estado a su lado durante todo este tiempo con la constancia que solo tiene la gente que ama de verdad. Y un puñado de personas cercanas entre las que se cuenta su amigo José Luis López Romero, que ha mantenido viva la memoria de Frankie en los espacios donde todavía es posible hacerlo. Para ponerlo en dimensión real hay que ver qué pasó con los demás integrantes originales de los Abson. Arturo Durazo, el guitarrista que Frankie enseñó a tocar cuando ninguno de los dos era mayor de 20 años, murió de cáncer en 1984 a los 38 años. 12 años antes de que Frankie entrara a prisión. Francisco Durazo, el baterista, murió en 2012 a los 70 años en Agua Prieta por complicaciones cardíacas. De los integrantes originales que grabaron con los Abson, hoy solo quedan vivos Frankie, Gilberto Maldonado y Raúl el Cubano Cota, el único que lo acompañó en la ruptura de 1967. Frankie en prisión. Los otros dos libres. Esa es la imagen que resume todo. Eso es lo que queda del hombre que tocó guitarra a los 8 años en Nacosari de García. Que armó los Abson desde una fiesta de 15 años. Que grabó 180 canciones en 14 años. Que hoy tiene su música sonando en estadios mientras él no puede levantarse de una cama vigilada. De escenario a celda. De aplausos a silencio. Esa es la imagen final de Frankie Gámez.
Hay preguntas en esta historia que no tienen respuesta definitiva pero que tienen un peso que no desaparece por ignorarlas. La primera es la más obvia y la más incómoda. ¿Era culpable Frankie Gámez? El primer juicio terminó en empate. 12 personas que escucharon toda la evidencia no pudieron ponerse de acuerdo. Eso no es un veredicto de inocencia, pero tampoco es una condena. Es la duda instalada en el corazón mismo del proceso. Luis López, el músico que estuvo presente en esa casa y que conocía la situación desde adentro, declaró bajo juramento que la acusación tenía motivaciones económicas. Que la mujer que denunció quería regalías, quería ser manager y que cuando no lo consiguió usó la denuncia como arma. Que a él mismo lo amenazó. Eso está en el registro del juicio. No es una versión construida después. Es evidencia presentada en sala. Frankie Gámez juró su inocencia el día de su sentencia y la sigue jurando hoy. Decenas de personas que lo conocieron durante su carrera, que tocaron con él, que compartieron escenarios y giras durante décadas, dicen lo mismo. Que el hombre que conocieron no era el que pintaba la acusación. Que la persona que vieron trabajar, ensayar, construir y reconstruir su carrera durante 30 años no coincide con el retrato que hizo la fiscalía. Pero también está la fuga. Y la fuga es el elemento que hace imposible defender su caso de manera limpia. Porque independientemente de lo que haya pasado en esa casa en Tucson, la decisión de irse cuando tenía un segundo juicio programado fue la que determinó la diferencia entre una condena mínima y la máxima posible. El juez Sandman lo dijo con todas las palabras. No fue la evidencia del caso lo que dictó 92 años. Fue el desprecio al sistema que demostró al huir. La fuga fue el crimen que el juez nunca le perdonó. Y eso lleva a la pregunta que va más allá de Frankie Gámez. La pregunta que esta historia deja sobre la mesa cuando se termina de contar. ¿Qué hace un sistema de justicia con un hombre que no tiene dinero para pagar una defensa legal decente, que no domina completamente el idioma del proceso judicial? ¿Qué comete el error más grande de su vida huyendo sin entender que esa huida va a pesar más en la sentencia que la propia evidencia del caso? El juez dijo que Frankie se había reído del sistema de justicia. Pero hay otra lectura posible. Una que no exonera la decisión pero sí la contextualiza de manera diferente. ¿Y si no fue una risa de culpable? ¿Y si fue el pánico de un inocente sin recursos que vio que el sistema se cerraba sobre él y no encontró otra salida que correr? Esas dos lecturas no tienen la misma respuesta y ninguna de las dos puede probarse con certeza absoluta. Pero las dos tienen peso. Y ese peso lo carga Frankie Gámez cada día en esa prisión de Arizona. Lo que sí es indiscutible, lo que no admite lectura alternativa ni interpretación generosa, es lo que hizo la industria musical mexicana. No movió un dedo. El país que bailó con sus canciones, que lo llevó de pueblo en la caravana Corona, que lo puso en los primeros lugares de la radio durante 2 décadas, lo dejó solo cuando más lo necesitaba. No hubo declaraciones. No hubo homenajes. No hubo nadie del mundo del espectáculo que levantara la voz por el hombre que fue uno de los fundadores de su propia historia. Y eso, independientemente de lo que haya pasado en Tucson en 1992 y 1993, es una historia que vale la pena contar. Porque el éxito no garantiza protección. Porque ser pionero de algo no te inmuniza contra el olvido. Porque la industria consume el talento de sus figuras y cuando ya no las necesita actúa como si nunca hubieran existido. Frankie Gámez no es solo un músico que terminó en prisión. Es el reflejo de algo que pasa con más personas de las que uno imagina. Figuras que construyeron algo enorme, que lo dieron todo, y que cuando el sistema decidió que ya no eran convenientes, simplemente las borró. Dime en los comentarios qué piensas. ¿Crees que fue un hombre culpable o un hombre al que el sistema destruyó? Porque esa pregunta no tiene una sola respuesta. Y si te interesan estas historias de los grandes del espectáculo mexicano, las que nadie más se atreve a contar con esta profundidad, ya sabes lo que tienes que hacer. Hay muchas más historias como esta esperando ser contadas.